estamos haciendo los documentos para volver a Argentina, ahora ya con documento brasilero. Así que bueno, ahora vamos a seguir, voy a continuar completando esto y ahora veremos cómo sigue. Si no podíamos no parar a la estación de servicio a comprar unas medialunas y alfajores. Ya lo estamos disfrutando. Estamos felices. Bueno, felices, hicimos frontera. ¿Todo bien? Estamos bien. Avi ya está adentro. Ahí está el Dana. Sí, ruta. Yo ahora voy a manejar. Gente, ya estamos en Buenos Aires, ya estamos en Temperley, estamos en casa. Movimiento. Estamos arriba del auto ahora. ¿Por qué? Porque estamos yendo a darle una sorpresa a la mamá de Aldi, que ni se imagina que nosotros estamos acá. Ella piensa que todavía estamos en la playa. Estamos abrigados. Hace frío acá. Bueno, ponernos zapatillas de vuelta. Yo sentí que se me iban a caer los pies, pero bueno, acá estamos bien. Vamos a mostrarles que Avi está bien. Avi. La ruta estuvo muy bien, nos agarró una lluvia que... Fueron 2 días larguísimos. Complicado, muy complicado, pero pudimos llegar. La verdad que fueron 2 días de ruta largos, muy largos, muchas horas. Pero por suerte fue todo bien y ya estamos acá. Les vamos a estar mostrando dónde vivíamos, les vamos a estar mostrando el barrio. Un poco de Buenos Aires para los seguidores que no son de Buenos Aires. Y bueno, vamos a estar jugando a los turistas por acá, así que vamos a ver qué pasa en este episodio. Estamos en el aeropuerto, vamos a hacer la última sorpresa a mi hermana que justo está llegando de viaje. Estoy con Nico, mi sobrino, tiene un canal de YouTube también. ¿No, Nico? Sí. Así que lo vamos a dejar ahí para que lo puedan seguir también. Y vamos a hacer la última sorpresa. No podemos no estar en Buenos Aires y venir a este icónico lugar. Miren dónde estamos. Qué lindo, ahora sí nos sentimos realmente en Buenos Aires, ¿no? Bueno, y hoy también llegó el gran día. Uno de los motivos principales por los cuales vinimos a Buenos Aires tenía que ver con conocer a mi sobrina. Ya tiene 1 año, nosotros tenemos 2 años de viaje, entonces no la había conocido. La vamos a conocer hoy. Ahora. Acabamos de salir del veterinario. Uno de los motivos por los cuales decidimos volver para Buenos Aires es porque infelizmente, bueno, la histopatología, el estudio que le hicieron de la bolita que les contamos de la cirugía, es un cáncer, es un mastocitoma de grado 2, así que bueno, parte también de por qué no estuvimos tan aparecidos por algunos momentos, sí, y cosas así. Un proceso de aceptación de que, bueno, Avi es paciente oncológica a partir de ahora. El viaje va a cambiar, no cambiar, pero sabemos que vamos a tener que hacer controles cada 3 meses, estar muy ahí con todo ese tema. Pero bueno, ahora estamos más tranquilos, por eso es que lo contamos recién ahora. Como que ya lo pudimos procesar, ¿no? Sí, mismo, no puedo creer que lo estoy contando sin llorar. Así que bueno, tiene una segunda bolita al lado de la chochi. Así que ahora cada vez que le aparezca una bolita o lo que sea, hay que hacer cirugía. Entonces aprovechamos esta visita para acá y dijimos, bueno, la segunda cirugía aprovechamos y la hacemos en Buenos Aires. Operarla con nuestro veterinario Pedro, acá, que es quien nos da una fuerza con todo este tema, va con todo el atendimiento de Avi. Así que recién salimos del veterinario. 5 de abril. 5 de abril tenemos cirugía programada. Fecha para sacar el segundo bultito, mandar a analizar. Y bueno, ahí esa también va a ser la fecha como cuando ella se recupere para volver a Brasil y continuar viaje. Así que bueno, estamos ya en modo Buenos Aires. Y bueno,
a solucionar todo lo que tengamos que solucionar, Un a problema... visitar todo lo que tengamos ¿De que quién fue que visitar. escuchamos? Que dijeron que el problema es problema solo si no tiene solución, si tiene solución no es problema. En este caso, por suerte, vamos a poder apoyarla con nuestro veterinario de confianza. Y por suerte ella está Así que... muy bien de salud. Entonces... Che, perdón, yo siempre voy aprovechando para contarle a la gente cuando encuentro alguna fruta que me llama la atención y demás por la calle. Estamos caminando por la calle y me encontré con un árbol de nueces. Probablemente ahora la voy a intentar abrir esta nuez, pero es muy loco que acá en las calles de Buenos Aires, en las calles de casa, agarren las nueces que después son las que te terminas comiendo en Navidad y todas esas cosas, pero bueno, acá están. Y bueno, vamos a turistear un poco entonces en Buenos Aires. Vamos a ir contándoles un poco el proceso de Abby, un poco de todo lo que vamos a hacer en Buenos Aires. Pero yo ya extraño la casita. Sí, estamos sin el motorhome. Recuerden que es muy raro. Recuerden que el motorhome en este momento está en el chapista, está en el mecánico, está en la parte de ponerla linda. Así que va a ser, estos próximos videos va a ser un poco de nuestra vida acá en Buenos Aires, un poco del proceso de cirugía y todo de Abby, y mostrar también cuando tengamos noticias de allá, vamos a tratar de mostrarles la cómo casa. está el proceso del motorhome arreglándose. Hoy es sábado y como prometimos en Instagram, en los huequitos que tenemos entre visitas, trámites, cirugía de Abby, vamos a tratar de mostrar un poquito de Buenos Aires. Todavía no tuvimos tiempo de filmar el barrio, nuestra casa, pero sí aprovechamos para venir a hacer escapaditas por acá por Capital, para presentarles un poco de lo que hay y de lo que se puede conocer por acá. Son los lugares que frecuentábamos de trabajo y trámites, siempre viviendo acá. Sí. Pero ahora va a ser en modo turista, así que va a ser desde otro ángulo. Hoy vamos a recorrer una de las ciudades, la ciudad del barrio más joven de la capital. Que todavía no sabemos si quieren los que saben y conocen un poco acá de la historia de Buenos Aires nos pueden contar si es considerado Puerto Madero un barrio porteño o no, cómo es que está esa cuestión, todavía no. Íbamos a hacer el trabajo de investigar, pero también lo dejamos para que hagan trabajo ustedes. Nosotros lo importante es que se los vamos a mostrar. Es el barrio más joven de acá de la capital de Buenos Aires. Leí que tiene unos 30 años, 30 y poco años nada más. Esto era un puerto que después con algunos proyectos entre los años 80 y los años 90 se fue transformando en un lugar gastronómico, de paseo, de oficinas. Hablando de oficinas, yo trabajé acá durante muchos años. Sí, como 7, 8 años estuve acá trabajando en esta zona. El edificio todavía está por allá. Ahora vamos a mostrar. Pero bueno, acá estamos, seguimos paseando. Bueno, antes de seguir recorriendo con esa cara de dormido, bueno, como ven es temprano, no desayunamos, así que con la familia acá Nico Puri Gamer paramos a desayunar o a pedir un brunch porque es mediodía. Dijiste así que era temprano. Bueno, es temprano para los que nos levantamos tarde. Así que bueno, ahí está Abby. Vamos a comer algo antes de seguir, vamos a mostrarles qué vamos a comer, de las cosas que extrañábamos. Miren qué lindo los mantelitos del lugar, que me llamaron mucho la atención. Tienen todo el mapa, así en dibujitos de la ciudad, como de la parte turística de la capital. Y bueno, ¿ya sabes qué te vas a pedirle? No, pero tengo mucho hambre. ¿A qué es lo que más extrañas de las cosas dulces o...? Medialunas, flan, helado. Estoy comiendo todos los días media luna. De todo. Che, paren que se me escapó algo. Nos pasó lo que nos pasa siempre. Nos comimos la mitad de las cosas y de pronto dijimos, no filmamos nada, qué desastre. Pero pará, la parte que más llama la atención, que es esa torta todavía bomba. Está bastante entera. Los brownies también están Pedimos enteros. Un brunch que viene un poco de todo, torta, Acá había 2 alfajores, triangulitos de jamón y queso, ahí Nico se está lastrando el último. con de queso, media luna con jamón y queso, que estábamos muy tentados, cafecito. Y todo da
más o menos, bueno, el brunch era 3.800 creo pesos, Sí. más o menos da unos $20, así que bastante completo y creemos Sí, que buen, para super compartir. el que no esté viendo de otro lado, bueno, a ver cómo están los precios en los otros países. Vinimos caminando ahora hasta el famoso Puente de la Mujer acá en Puerto Madero. Yo no sabía, acá Aldana me comentó un dato que fue un regalo, digamos, de un español. Sí, o lo donó, digamos, es uno de los puentes más importantes creo que de Sudamérica. Es un puente peatonal que cruza una parte del río hacia otra y lo que tiene de loco, que yo nunca hasta ahora lo vi viviendo en Buenos Aires, es que se abre en dos, entonces deja el paso a los veleros que necesitan pasar por el canal. Correcto. Y supuestamente lo que leíamos, que el arquitecto que lo diseñó, viéndolo desde lejos, es el diseño De una pareja bailando tango. Yo no tengo mucha imaginación, así que no le encontré todavía el asunto, pero bueno, es lo que dice. Es lindo por lo menos lo que dice. Acá podemos ver mejor cuando llega algún velero que precisa pasar por acá. Allá también hay otro puente que se abre, este se abre todo, entonces permite el paso de los veleros para seguir por el canal. ¿A dónde estamos llegando ahora, Die? Estamos llegando a la Casa Rosada. La casa de gobierno. Esta sería la parte de atrás, ¿no? De la Sí, casa. esta es la parte de atrás. Recién salimos de Puerto Madero y bueno, seguimos avanzando un poquito por acá porque la realidad es que no me acordaba lo lindos que eran todos los edificios que hay acá en Buenos Aires, Sí, digamos. conocimos... Estábamos hablando de lo que es esta ciudad y realmente nada. Conocimos muchas grandes ciudades y podemos decir que Buenos Aires es de las más lindas. Sí. Fuera del contexto de todo como ciudad es Está muy bueno. de las más lindas, está muy muy linda. Algo muy loco de esta parte es que tenés del lado de Puerto Madero todo lo que son edificios bien modernos y mirando completamente hacia el otro lado el edificio de la aduana, bien antiguo, la Casa Rosada y allá el Correo Central, que ahora bueno no hay buena luz, pero es los dos contrastes como en un mismo lugar mirando para un lado o para otro. Eso nos encanta. Terminó el paseo por Capital, fue cortito porque bueno, hoy que es sábado teníamos turno para ir a ver un veterinario homeópata que nos va a hacer un preparado, ¿no? Sí, un antitumoral para Abby, para que siga un tratamiento después, digamos. Nada, creemos que puede llegar a ser una buena solución más allá de la cirugía y todo lo que hay que hacer. Sí, es algo natural, que mal no le va a hacer, entonces bueno, confiar que le pueda ayudar a su tratamiento. Así que volvimos ya para zona sur, estamos con la camioneta que nos prestaron los primos de Die, les agradecemos para poder manejarnos estos días por acá. El techo está ahí bailando, pero bueno, nos facilita mucho para poder movernos haciendo las 1000 cosas que estamos haciendo. Así que bueno, estamos yendo al veterinario y por eso fue cortito el paseo. Pero vamos a volver y vamos a hacer más de eso todavía. Eso. Bueno, recién volvimos del veterinario. Abby está súper bien curándose los puntos, así que eso quiere decir que falta poco para que volvamos para el motorhome. Así que le sacaremos los puntos y ya estamos empezando a buscar vuelos para volver para Sao Paulo. Así que contentos que la cicatrización está yendo perfecta. Y bueno, ahora otra cosa que estamos haciendo ahora, en realidad Die que está haciendo para los amigos,
hace que nos sintamos más en Argentina todavía. Miren esa cara de felicidad. Creo que hace 2 años y medio estaba esperando este momento. Sí, desde que salí dije, uy, no voy a poder hacer más costillar al asador. Y bueno, ya está. Para el que no conoce, esto es un costillar al asador. Es básicamente una tira de asado, solo que la tira de asado es entera, es toda la parte de las costillas de la vaca. Y se hace de esta manera y se va asando muy despacio con la llama. Son más o menos 6, 7 horas, 8 horas de cocción, tranquilo. Hoy arrancamos un poco tarde, arrancamos 9 de la mañana. Así que bueno, nada, comeremos a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí. Pero bueno, tiene mucho folclore esto, muchas cosas así, mucha juntada con amigos. Mate, vino, es como todo el ritual. Es como todo un conjunto. Así que ahí está, es casi una artesanía. Esto que tengo acá es una cosa que me enseñó un amigo del laburo, el pelado. Que bueno, o sea, esto que tenemos acá es un perfume que le llama a él, que es ajo, un poquito de laurel y sal. Y con esto es lo que cada vez que se seca la carne, lo que hay que hacer es tirarle un perfumín. Y ahí va despacito, tomando gusto y haciéndose. Ahí tenemos la leña, está todo pronto. Escuchen la música que hace. Bueno, esto es bien típico argentino. Así que con esto creo que esto, las facturas, el vino, el obelisco. Gente, estoy con 5 o 6 kilos de más arriba. Sí, estamos. Desde que llegué. Es tremendo, pero bueno. Vamos a tener que volver a Brasil, a frutita y, sí, y dieta y caminata, pero bueno, estamos disfrutando. Más un día en la camionetita, más un día paseando por Buenos Aires. Vamos otra vez a tratar de recorrer un poco de los barrios porteños. Avi está preparada. Aldana está manejando. Para todos los que preguntan si Aldana maneja, solo que el motorhome a veces le da un poco de miedito. Pero esta que es un poco más chica y sin subidas y bajadas, está otra vez retomando. Así que ya estamos. En medio del tránsito de 9 de julio, vamos Vamos a ir ahora para Palermo, otro lugar turístico de Buenos Aires. Vamos a recorrer un poquito por ahí a ver qué lugares hay para turistear un poco. Hoy estoy filmando yo, Aldana está al volante, invertimos roles. Aprovechamos para recordarles que por favor nos dejen un like, se suscriban al canal si no están suscritos para que nos ayuden a seguir haciendo contenido. Eso mismo. Y déjenos en los comentarios a ver qué les gusta más. Si que yo maneje y Diego filme, o que yo tenga el control de la cámara y Diego maneje. Yo voy a filmar, Bueno, les voy a presentar un poco de la 9 de julio, mítica avenida acá de la capital. Estamos en la puerta de un nuevo ecoparque que hay acá en la ciudad. Esto era el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que apoyamos, que está bueno, que lo cerraron, los animales los llevaron los que podían a su hábitat, digamos, natural. Infelizmente, lo que sí pasa es que se tomaron muy en serio la parte de lo que los animales no pueden estar acá adentro encerrados, ponele. Y entonces a Abby no la dejaron entrar. No dejan entrar animales, así que bueno. Este es un paseo no pet friendly. Si quieren venir a pasear con su mascota, no se metan acá adentro porque... De todos modos apoyamos que hayan hecho cerrado el zoológico. Estamos súper desacuerdo con los animales en cautiverio y que ahora se haya transformado en un ecoparque acá en la ciudad. Pero bueno, lo negativo es que no dejan entrar animales y que no lo vamos a poder recorrer con Abby. O sea que tampoco tenemos ganas de recorrerlo nosotros sin Abby. Gente, estamos paseando acá por el ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires.
Aldana queda afuera cuidando a Abby. Yo quise entrar un poco porque recién estuvo la familia. Ahí la tenemos a Nico y a Gaby. Pasaron por acá por el ecoparque. Nosotros estábamos con la ilusión de que acá ya no había más animales o que los animales que quedaban eran los menos, no sé, los que tal vez podían ser un poco domesticables, vamos a decir. Pero nos enteramos que acá adentro, y en realidad todavía se ve, o sea, esto sigue siendo un zoológico solo que con tapa de madera. Pero bueno, lo que nos encontramos es que los elefantes todavía acá adentro, las jirafas están acá adentro. Acá estamos pasando por el lado del camello, está por ahí. Ahí lo ven el camello. Fuimos a preguntar, obviamente, qué pasaba con este tema de los animales que todavía siguen acá adentro, y la chica pobre, que no tenía muchas herramientas, básicamente me explicó que los elefantes se van el año que viene. O sea, no sé qué estaremos esperando ahora. Todavía falta, los elefantes no se van. La jirafa llegó chiquita, así que ahora no se la puede trasladar. Entonces básicamente lo que me dijeron es, se va a quedar acá dentro del ecoparque hasta que se muera. El camello, que también pregunté, che, el camello no tiene nada que ver con acá. Me dijeron básicamente que el camello ya está viejo, ya está con artrosis. La otra camella que estaba ahí se murió hace 2 semanas. Y bueno, y este medio que van a esperar a que se muera también. Así que, por lo menos de lo que nos explicaron, que no me quedé muy conforme, pero bueno, tampoco ahora me voy a poner a buscar todas las explicaciones. La realidad es que nos encontramos con que otra vez esto sigue siendo lo que era. Así que lo que dijimos antes, que estábamos felices, que ya el ecoparque, que el zoológico había cerrado y que lo que quedaba era un ecoparque, bueno, nada, para verlo. Seguimos caminando un poco y llegamos acá a los Arcos de Palermo, que es medio que una parada obligada dentro de lo que es el paseo del domingo de la gente que viene para estos lados, ¿no? Hay varias opciones acá para comer, para tomar helado, para tomar alguna cerveza. La verdad que no sabemos mucho todavía, no estudiamos este lugar, pero sí le podemos decir que la vista y la energía del lugar está excelente. En este lugar, que es donde están ubicados los arcos, del otro lado, para allá, miren lo que es la cantidad de gente. Esto es el Rosedal de Palermo. Acá vamos a caminar, vamos a cruzar ahora el Rosedal, y es como el domingo es el día que se vienen a hacer todas las actividades. Mucho para los chicos, rollers, bici. Hay alquiler para hacer alquiler de bicicleta, alquiler de carritos. De todo. Pero es el lugar que está. Vení para hacer un poco de ejercicio y entretener a los chicos. Ahora vamos a cruzarlos. Bueno, acá está Llegamos. el Rosedal. Pero Se llama así porque tiene más de 18.000 especies de rosas, pero no podemos pasar porque no la deja entrar Abby. Así que lo conoceremos de acá. creo que Buenos Aires no sería un lugar pet friendly para que nosotros paseemos. Nos desviamos del Rosedal, salimos porque llegamos a un lugar muy emblemático acá de la capital, que es el famoso planetario. Está ahí, que es muy común que la gente venga a tomar mate y eso alrededor. Y lo que más me llamó la atención a mí, que voy a ir en busca de eso ahora, es que hay 3 meteoritos que se encontraron en Argentina y están exhibidos acá fuera del planetario. Así que ahora voy a ir a buscarlos para filmarlos. Para ver si nos podemos llevar un meteorito. Y bueno, el planetario tiene funciones gratuitas durante la semana, así que vamos a ver si algún día podemos venir a conocerlo por dentro, pero ahora vamos a mostrárselo por fuera.
Bueno, para poder ver los meteoritos que son metálicos encontrados en Argentina, están como del lado adentro, a través de esta reja. O sea que hay que sacar entrada, pero bueno, por lo menos se llegan a ver de acá afuera. Ahí hay uno, ahí está el otro, y allá en la entrada está el otro que no se llega a ver. Están Vamos a tener que tres. venir en la semana uno de estos días y hacer el paseo porque... Vamos a intentar venir para poder bien verlos de cerca. Llegamos a otro punto muy turístico y muy conocido de la ciudad acá de Buenos Aires. Sí. Llegamos a... La Flor General. Queríamos llegar de día, pero bueno, dimos muchas vueltas y caminando se hizo de noche, que igual es linda porque está iluminada. Es una obra de aluminio que también fue donada, igual que el puente que mostramos de la mujer en Puerto Madero. Sí, aluminio y acero inoxidable. Bien. Y cuenta con sensores fotosensibles y con sistemas hidráulicos que permiten que de noche se cierre y de día se abra. Eso es como lo más llamativo, destacable. Y es, bueno, es muy lindo. Después tiene todo un parque alrededor con mesas que da para sentarse, hacer picnic. Y al lado también vamos a mostrar, está iluminada, está la Facultad de Derecho, que tiene una arquitectura muy, muy linda. Como contábamos, está todo el parque y al lado allá está la Facultad de Derecho. Y ahí nos estacionamos a tomar unos mates con la familia, que hay unas mesitas para sentarte y tomar mate antes de seguir.